trasladarnos a otro tema que sin duda puede haber sido algo que tú hayas conversado en familia o tú también te hayas puesto en algún lugar en una situación difícil. Vamos a hablar de la eutanasia y queremos que compartas tus opiniones con nosotros a través del @bienvenidos13 o #bienvenidos13. ¿Tenemos derecho a decidir el momento de nuestra muerte? ¿Has pensado en la legislación del buen morir? Exactamente hoy se cumplen 3 años de la muerte de Valentina Moureira, una adolescente de 14 años que tenía fibrosis quística y que clamó por una solución, la eutanasia, incluso hacia la presidenta entonces Michelle Bachelet. La semana pasada, no sé si lo vieron, dio la vuelta al mundo. Un hombre de 104 años decidió terminar con su vida estando en plena conciencia de sus facultades. Hay que ponerse en ese lugar. ¿Qué pasaría si yo estuviera, tu madre, tu padre o tus hijos, en una enfermedad terminal con mucho dolor? ¿Pensarías en la eutanasia? ¿Qué pasa en Chile? Tenemos una nota, tenemos importantes invitados para debatir, los voy a presentar. Con Martín los vamos a presentar a la vuelta de la nota. Pongan atención. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. Champaña, torta, velas, todo listo para la fiesta, solo que el celebrado no tiene muchas ganas de hacer un brindis. ¿Se imagina usted cumplir 104 años de esta manera? Suena todo un logro, ¿verdad? Pero para David Goodall, celebrarlos no era algo importante. Al contrario, no quería continuar con su vida. Este científico australiano fue una persona activa, trabajaba en una universidad importante, editó una serie de 30 volúmenes llamada Ecosistemas del Mundo y fue declarado miembro de la Orden de Australia por su trabajo científico. Entre las razones que motivaban su decisión estaba la lejanía con su trabajo, porque cuando cumplió 102 años, la universidad en la que trabajaba sin remuneración expresó su preocupación acerca de su seguridad. David se demoraba 90 minutos en llegar a la oficina. Él pidió seguir trabajando, pero su petición fue denegada. Ya no soy feliz, quiero morir. God save you, madam. Welcome. A estos antecedentes hay que sumar la prohibición de conducir, además de actuar en teatro. Pero lo que gatilló su decisión fue la fuerte caída que sufrió en su apartamento el mes pasado. Uno quiere ser libre de poder elegir su muerte cuando es un momento apropiado para morir. Free to choose. A principios de año solicitó a las autoridades australianas el permiso para suicidarse con asistencia, pero le dijeron que no. Por tal razón, David hizo campaña para que en su país de origen la muerte asistida fuera legal. Sin embargo, el escenario nunca cambió. Y por tal razón, David Goodall viajó más de 10.000 kilómetros para someterse a un suicidio asistido en una clínica suiza. Allá, el suicidio asistido es legal siempre y cuando la persona que ayuda no lo haga por motivos egoístas. Los costos varían según las clínicas, pero los precios alcanzan los 10.000 euros, casi 8 millones de pesos. La persona que desea morir también debe estar en su sano juicio y mantener el control sobre el acto. El asesinato por encargo o eutanasia activa se prohíbe en Suiza. Ha vivido muy buenos 104 años, por lo que cualquier cosa que pase, cualquier decisión que tome, estaremos ahí para él. Choices are made. También en Estados Unidos está aceptado. Montana, Oregon, Vermont y Washington lo autorizan y practican para pacientes con enfermedades terminales. El suicidio asistido significaría proporcionar a una persona los medios necesarios para poner fin a sus días, a saber, drogas, explicación de procedimientos, prescripción de sustancias letales, etc. En otras palabras, es el propio paciente quien activa el mecanismo que termina con su vida.
En concreto, sería un procedimiento intermedio entre un suicidio normal y la eutanasia voluntaria. Espero que mi historia presione para que tengan puntos de vista más liberales sobre el tema y creo que darán un paso en la dirección correcta. Lo que sí queda claro es el debate tanto en Australia como en el resto del mundo acerca de si es o no ético, moral o aceptable que una persona decida acabar con su vida. Para contextualizar, es importante definir la palabra eutanasia y dónde es legal su práctica. La definición de la RAE es acción u omisión que para evitar sufrimiento a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Puede considerarse además como muerte sin sufrimiento físico. A nivel mundial, solo 5 países la tienen instaurada. En Bélgica, Holanda y Luxemburgo son los líderes en este campo. Canadá y el único país latinoamericano es Colombia. Por ejemplo, Bélgica partió con 24 casos, número que aumentó a más de 2.000 personas. En Holanda aumentó un 10% en 2016, alcanzó 6.091 casos. En 2006, en Chile, se envió un proyecto de ley sobre la eutanasia al Congreso, la cual se archivó en muchas oportunidades y finalmente se votó en 2014, siendo rechazado con 18 votos en contra y 13 a favor. No tengo descanso. Es algo tan terrible que no puedo descansar, ni de día ni de noche. Solo pido descanso. He llegado, le suplico que me dé la eutanasia, porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Así, Paula Díaz le pedía a la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet, ser escuchada. El dramático momento de salud que pasaba no la dejaba vivir en paz, tanto así que no deseaba seguir en este mundo. Hace 4 años fue diagnosticada de un mal que no ha podido ser estudiado certeramente. Se queja día y noche de dolores que le queman. Tiene sus extremidades rígidas y torcidas. Además, sufre de movimientos involuntarios. Este abandono de los médicos, en quienes nosotros confiamos día a día hasta el final, aún viendo sus errores, uno seguía confiando en ellos y ellos hoy día te abandonan. La presidenta está al tanto del caso. La Paula le hizo un video para que viniera a verla acá. No acudió a su llamado. ¿Usted cree que no es doloroso? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto silencio? La historia de Paula nos recuerda a la de Valentina Maureira, una adolescente que también pidió una muerte sin dolor. Ella sufría de fibrosis quística, una enfermedad incurable que finalmente le quitó la vida ese mismo año, sin que las autoridades pudieran acceder a su petición de eutanasia. El único país latinoamericano donde las personas pueden acceder a la eutanasia es Colombia, donde es permitida en el caso de enfermedades terminales y al mismo tiempo se cierra la puerta a hombres y mujeres por razones psiquiátricas. Caso distinto a lo que ocurre en Bélgica, donde por medio de la opinión de varios profesionales se ha terminado por entregar el acceso, tal como lo han informado artículos de medios internacionales. En el caso chileno, el proyecto presentado por algunos diputados establece que la eutanasia será disponible para la persona mayor de 18 años que se encuentre en un estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable, que no puedan ser apaciguados por la ciencia médica y que resulte de una lesión o condición patológica incurable. Otro tema valórico que se instala en la mesa de debate y que quizás alguna vez lo haya conversado con su familia o amigos es: ¿debería respetarse la decisión de morir a quienes están sufriendo una enfermedad terminal? ¿Estaría de acuerdo con poder optar a una muerte digna? ¿Se debe legislar sobre el buen morir? Un tema que conversamos hoy en el panel de Bienvenidos. A ver, primero queremos también decirles que este es un tema
que hay que tomarlo con mucha seriedad, con lectura de mira. Queremos que nos escriban a Gato Bienvenidos 13 y queremos saber sus opiniones. Tenemos varios especialistas y tenemos también al papá de Valentina. Y eso es súper relevante porque carne propia ha vivido una situación muy compleja. Estamos con Marcela Concha, abogada de familia, y también con Antonio Correa, abogado de UCE Fundación Idea País. Y Freddy Maureira, el papá de Valentina, gracias por estar con nosotros. Y también nuestro público que va a ser escuchado a través de las redes sociales, así que no dude en mandar su mensaje y su opinión. ¿Ustedes han pensado, ustedes, todos, en una situación difícil en la eutanasia, si les tocara a ustedes, a un hijo, a un papá? ¿Lo han pensado? Raquel, ¿tú lo has pensado? Yo estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia, depende de la instancia. Yo creo que si veo a un hijo, a mi madre, a mi hermana, a algún familiar cercano, incluso yo misma, yo creo que tenemos derecho a decidir por nuestra vida. Estoy plenamente, yo sé que en el 2014, se llevó este proyecto de ley al Congreso y fue rechazado, 18 contra 13 votos, pero ahora creo que se va a presentar nuevamente. ¿Te pasa, por ejemplo, que tu mamá, ella es una mujer que ha vivido mucho, y obviamente cuando uno, me refiero en el buen sentido de la palabra, ha tenido una buena vida, es diferente pensar la eutanasia en un hijo que en una persona que ya ha vivido mucho tiempo? Absolutamente, pero yo creo que si tú ves a tu hijo que está sufriendo como sufrió la hija de Freddy y Valentina, yo estoy absolutamente, totalmente de acuerdo y haría todo lo posible para que ella descansara, si ella me lo está pidiendo. Marcela, ¿tú piensas parecido? La verdad es que yo no lo haría. ¿Por qué? Yo tengo convicciones cristianas y tenemos que decir que la eutanasia en definitiva es un suicidio asistido en los términos legales que hoy día se conoce. Pero también respeto que hay casos extremos. Mi mirada siempre va a ser más compasiva. Yo no me creo dueña de la verdad y creo que no juzgo y creo que hay que prestar apoyo incondicional a estas familias. Creo que el Estado es una discusión que tenemos que dar frente a la ciudadanía. Mañana se inicia la discusión en el Parlamento y creo que esta instancia que ustedes abren es tremendamente valiosa porque la ciudadanía tiene que estar informada. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Qué implica la eutanasia? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué costo? Cuéntanos. Mira, implica que una persona en determinadas condiciones decide su forma de vivir y especialmente que ya no quiere seguir viviendo ante ciertas circunstancias que está pasando. Eso es a manera bastante simple. Debemos decir que la eutanasia ya existe en pocos países, no es una situación que se acepte, son pocos países que la tienen, por eso este señor tuvo que viajar de su país a otro y habría que analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los resultados de esas historias. Yo vi un documental hace un tiempo atrás que se trataba justamente de eso, que seguía una persona que vivía en España, que cerraba todo, su departamento, regalaba todas las cosas y viajaba a morir. Así es. Claro. Es que bien impresionante sí, eso impresionante. Y también la convicción que pueden tener personas de que era una persona que, o sea, tenía una enfermedad terminal pero se encontraba bien. Todavía no venía la parte que le generaba la imposibilidad de moverse, de conectarse con el mundo. Y ella quería morir bien, no quería morir como iba a ser si la enfermedad seguía avanzando. Es que yo creo que, mira, es súper importante hablar esto porque hay muchos pasos previos a la eutanasia que son importantes conversarlos, enfrentarlos en familia. Si me viene un derrame cerebral, ¿qué quiero, qué no quiero? Todas esas cosas son muy importantes y tienen que ver con la muerte digna y tienen que ver con lo que son mis deseos y mi voluntad para mi propia muerte. Yo creo que cuando nos da tanto miedo a la muerte, no somos capaces de juntarnos en familia y decir yo quiero esto. ¿Tú lo has hablado en familia? Sí. Sí, muchas veces mi mamá lo ha hablado con nosotros, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. ¿Tú puedes contarnos algo de las resoluciones que han tenido como familia? Lo que pasa es que yo he tenido harta experiencia al respecto. Es que hay muchas cosas que en Chile funcionan mal de partida. Eso es. Entonces hay cosas que tú tienes que tener muy claro. Antes de contestarte esto, yo quiero decir que hay una diferencia en el tema de la eutanasia. Una cosa es... Yo decido si sigo o no sigo con un tratamiento, si me enchufo o no me enchufo un respirador, o
que una cosa distinta si me inyecto una sustancia letal para morir. Eso se llama eutanasia activa y pasiva. O directa. Es que, claro, hay una... Y otra cosa es el yo decido de mi vida. Y otra eutanasia que es mucho más compleja es decidir por la vida del otro. Es decir, hay una persona que está en estado vegetal. ¿Desconectar o no desconectar? ¿Qué hacemos? ¿La desconectamos? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos el oxígeno y se va a morir? Entonces yo creo que hay diferencias también muy grandes. Siento que la libertad individual es una libertad mucho más libre la que tiene que ver con respecto a uno. Sí. ¿Antonio? Y que tiene que ver con la voluntad de uno que con respecto a la decisión de otro. Y me debes la parte de la familia, Antonio. Bueno. No, yo también estoy muy de acuerdo con Marcela en que es muy importante poder empezar a conversar estas cosas abiertamente y transparentemente y ojalá de la manera más simple posible, porque en el fondo a veces son debates que involucran cosas bien complicadas. Yo estoy muy de acuerdo en que la primera distinción es precisamente entre una eutanasia activa, que podríamos quizás mejor llamar directa, en que yo por un acto, una misión, directamente busco provocarle la muerte a una persona, y algo que yo creo que no es eutanasia y que sí se puede hacer, que es dejar de realizar tratamientos que son totalmente desproporcionados, exagerados. Que te mantengan con vida. Que mantengan con vida cuando ya hay un sufrimiento que la persona no quiere alargar desproporcionadamente esa vida. ¿Qué pasa con la primera opción? ¿Tú estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque creo, igual que Marcela, que en la sociedad hay ciertos mínimos y quitar directamente la vida de un inocente es algo que no, socialmente es un mínimo que no quiere. Y es inocente, y si es inocente, como tú lo llamas, es el primero en decir que quiere, no quiere continuar viviendo por las circunstancias y lo pide, porque veíamos un testimonio aquí de Paula que desesperadamente y uno además se remece y se pone en el lugar de ella y dice: no puedo seguir viviendo en estas condiciones, necesito descansar. ¿Qué opinas acerca de eso? Que yo creo que ahí hay que distinguir dos planos. Uno es que la autonomía, la libertad social y la autonomía individual no da para hacer cualquier cosa, siempre hay límites. Y luego, entonces hay límites, yo creo aquí también. Pero el otro problema, que yo creo que el problema real que a veces se puede esconder en esta discusión, es lo mal que funcionan el sistema de salud, los tratamientos paliativos, la asistencia médica en muchos casos. Entonces, si una persona, en ese caso particular, quisiera, por ejemplo, mayor sedación, quisiera estar más tranquilo, es algo totalmente, me parece a mí, plausible, permitido desde el punto de vista ético y legal. Te voy a comentar dos cosas para ver si estás de acuerdo. Uno, está lleno de gente, de aquí Carlos Zárate también se suma a la conversación. Está no lleno, pero hay muchas personas, yo conozco varias, que han decidido no tratar su cáncer. Pero muchas. O sea, y hablan con la familia y dicen: no, yo aquí no me voy a meter ningún tratamiento, ninguna quimio. No quiero nada. No quiero nada, yo estoy tranquilo así, he vivido bien, he tenido una vida, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es la correcta, no voy a pasar por ese proceso. Que es, entre comillas, un tipo de eutanasia igual, pero de otra forma. Y lo otro es que también es hipócrita el sistema. Porque hoy día tú puedes agarrar un avión y en un mundo globalizado, y hacerlo en Colombia. Bueno, lo que hizo el científico australiano. Yo quiero aportar lo que usted está diciendo, lo siguiente. Hay dos concepciones. Una es la concepción del individuo y otra es la concepción de la sociedad con respecto a la muerte y el papel que la muerte juega en esa sociedad. Es decir, nosotros en la sociedad occidental somos muy dados, o es un hecho, pues, para todos, que la vida nos la otorga Dios y que, por lo tanto, para el que es creyente, esa vida no puede ser quitada ni siquiera por uno mismo. En un mundo globalizado como el que menciona Martín, las sociedades lo que se están empezando a cuestionar es si una persona, válidamente lo que le pasó al científico australiano, cumplió 104 años, y dijo estaba muy triste porque no podía hacer nada de lo que él quería hacer. Y si una persona válidamente puede pedirlo, y lo otro que entra, digamos, a colación en esta discusión es: ¿cuál es la evaluación que la sociedad hace con respecto a esa petición? Es decir, ¿en qué minuto, y en eso estamos de acuerdo, en qué minuto yo puedo pedir para mí un final porque la enfermedad me lo impide? Y lo que se abre, el otro flanco, es si esto se presta para que cualquier persona, conseguido los peritajes que corresponda, lo pueda ejecutar. Y ahí entramos en un terreno que es muy complicado, porque yo tengo que dar fe que la persona y la vida no son fáciles. A nadie le dijeron que vivir era fácil. Exacto. Y por lo tanto, lo que sí tenemos que evitar, si es que esto se diese, y en esta discusión hay que colocarlo, es que haya una cierta evaluación de esa libertad individual que tú manifiestas. Es decir, que no obedezca un capricho, no obedezca porque a mí me fue mal,
pues yo decido esto o lo otro. Y yo creo que ese es el tema más difícil de todo lo que estamos discutiendo. Y para agregar algo a lo que tú dices, a mí me parece especialmente complicado en que muchas de estas situaciones se dan en contextos de vulnerabilidad. Además. Del paciente, del que sufre. Y por lo tanto, lo que muchas veces está ahí detrás son situaciones de abandono, de sufrimiento, en que en otros casos no permitiríamos que esa persona se quedara sola simplemente. Yo creo, claro, cuando uno realmente vive eso, lo entiende. Porque uno se puede poner en el lugar de, por ejemplo, Freddy, que su hija pedía la eutanasia porque ya no podía más. Era insoportable cada momento de su vida. Y hoy se cumplen justamente 3 años en que ella falleció. Así que, Freddy, te queremos agradecer por eso. Como papá, Hola, Freddy. ¿Cómo fue? O sea, porque nace de tu hija. Y me imagino que un papá lo único que quiere es que su hija viva y viva bien, que tenga calidad de vida. O sea, finalmente, apoyar a tu hija en esto es una mezcla. Son dos polos. Es morir, pero es dejar que deje de sufrir. Es perderla. O sea, tiene muchos encuentros y desencuentros. Es una trenza muy difícil. ¿Cuándo te diste cuenta tú que lo que ella pedía era lo correcto? Bueno, gracias por invitarme aquí. Es un día muy complicado, pero estoy parado todavía, porque ellos me lo han pedido mis 2 hijos. Valentina, el 2014, hicimos una campaña con la Corporación Granito, que necesitábamos contar 400 millones, donde participaron más de 80 artistas. En cada grabación se gastaron 8 millones, 80 millones más o menos, que le hicieron gratis la corporación. Los mejores artistas, Coco Leguerán, Los Prisioneros, Marcelo Bielsa, San Paoli, un 7. Y se hizo la campaña en el 2014. Ella quería vivir, pero se fue dando cuenta que sus amigos empezaron a ir. Entonces, un momento se majoneó ella y nos fue muy mal en esa campaña, pésimo. No hubo lo que esperábamos. Y se lo fue el mejor amigo, que siempre lo nombro, que al principio, la Vale, el año 2012, me sentó y dijo: papá, yo veo a todos los papás que acá están tranquilos, no hacen nada, y tú siempre te andáis moviendo por mí, me dijo. Si tú no ayudas a los demás niños, me dijo, no hagas nada por mí, déjame estar como estoy, me dijo. ¿Qué decía? Entonces, Paulito, que no está, sé que me está viendo, él le llevó a su hijo el San Paoli, la Valentina, porque tenía una muy buena relación con San Paoli, que fue el único que no era chileno, que hizo cosas a nivel mundial, mostrando por la fibrosis quística, y se lo fueron yendo los amigos. Entonces se lo fueron en el 2016, se fue Huguito, y ahí la Valentina se majoneó. Y después cambió la palabra el 2015 por morir, y quedó la patada a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué te planteó a ella y Freddy? ¿Qué te dijo con respecto El problema a es que ella siempre hablaba de la vida y muerte, siempre éramos fuertes. Papá me dijo, estoy cansado, me decía. Y aparte, el 2014 se cometieron muchos errores, porque ella, tengo que decir, no voy a decir nombre, un doctor le pidió colocarse una sonda gástrica para subir de peso, para hacer un trasplante. Y le dijo: Valentina, si tú te colocas la sonda gástrica y subes de peso, yo me comprometo a llevarte a la clínica Las Condes para hacerte un trasplante bipulmonar. Y le hicimos el cambio de la sonda gástrica. Fue lo peor que le haya dicho, porque yo nunca a mi hija le he visto. Yo un día la fui a ver y estaba llorando: papá, no quiero más esto. Se le salía la comida por aquí, por la guatita. Entonces mi señora le dije: habla con el doctor, que le dijo que si te lo puedes llevar a la clínica Las Condes para que te la cambien y sigamos de cero. Y le dijo el doctor: ¿sabe? Allá no se puede porque me va a meter en un problema a mí. Entonces eso duele como papá, que un doctor te diga y te comprometa. Y la Vale lo hacía porque sabía que iba a ver la parte económica como nosotros. Nosotros somos de baja sociedad de la parte económica. Entonces eso duele, que un doctor te mienta. Cuando tu hija, Freddy, cuando tu hija te habla de dejar de vivir, que es ser súper fuerte para un papá, uno dice, por un lado, es una niña, está sufriendo, pero sigue siendo una niña. Y por otro lado, tiene todo el derecho a manifestar su interés porque solamente ella sabe lo que está viviendo. ¿Qué te pasó a ti como papá en ese minuto? En un momento
¿La enfrentaste, le dijiste, sabes que esto no puede ser? ¿La apoyaste desde un principio? ¿Cómo fue? Es que uno siente que somos como los adultos los que tenemos esa idea del discernimiento de la voluntad frente a la posibilidad de morir. Entonces, cuando uno ve el caso de tu hija, Freddy, debe ser muy, muy fuerte que sea una niña que, como dice Martín, que uno, a pesar de lo que estaba sufriendo, siente que eso no se les pasa por la mente, ella te lo haya pedido. Es que la Vale era una persona de 14 años, pero una persona adulta, porque siempre vivió con doctores y enfermeros, tenía una mentalidad que ustedes la tuvieron aquí en el canal, y entonces era una persona muy transparente, y era para ella blanco o negro, no había término medio. Explicar un poco el recorrido cuando la traje al hospital. Un vecino, porque estaba mal la Valentina, los trajo, y yo la iba a traer al Carlos Maquena. Y ella se puso a hablar con San Pablo y sabe que mi papá, no, dile que te lleve a la Católica, por favor, yo me hago cargo, dile que se la lleve a la Católica. Y cuando yo llego a urgencia a la Católica, la Vale me dice, papá, me llega a pasar algo, no quiero oxígeno, no quiero ni respirador, nada, o sea, la decisión. La enfermedad yo la conozco. Perdón, tu hija te pone un ultimátum. O sea, si a mí me pasa eso, ni respirador, ni asistencia. ¿Qué te pasa a ti como papá? ¿Qué pasa con tu mujer? Finalmente esto es un tema familiar y invito a todos los papás también a que se pongan en ese lugar. Tenemos que hacer un corte comercial y a la vuelta, por favor, Freddy, continúas con el relato y te invitamos a que escribas con nuestro hashtag Bienvenidos13 para saber qué harías tú, si estarías de acuerdo o no. ¿Tenemos derecho a decidir el momento de nuestra muerte? Es lo que estamos conversando con el panel de bienvenidos. Todo eso al regreso de la pausa. Ya estamos de vuelta en Bienvenidos, conversando acerca de la eutanasia. ¿Tenemos derecho a decidir el momento de nuestra muerte? Y les invitamos a que nos sigan escribiendo. Ya vamos a revisar algunos mensajes con sus opiniones. Y justamente Freddy nos estaba contando lo que pasó cuando Valentina te dijo no respirador, no asistencia, papá. Por favor, comienza el relato nuevamente, Freddy. Es difícil, Tonka, porque ella la enfermedad la sabía. Yo también la sabía la enfermedad, pero ella la llevaba por dentro. Entonces sus mejores amigos habían partido. Y me decía, papá, ¿tú crees que hay vida esto, estar aquí en el hospital, encerrada? Llegar a mi casa y estar encerrada. Ella quería vivir. Yo le cumplí casi todos los sueños. Quiso conocer a Justin Bieber, le mandé a todos, hasta al presidente, a todos. Y el general Jurel la llevó al recital de Justin Bieber, fue a conocerlo, y cuando vino la segunda vez, la vino a buscar y la llevó. O sea, íbamos a pescar, apagábamos el celular porque la mamá siempre nos llamaba a dónde están. Llegábamos a las 4 o 5 de la mañana. Quiso tener un perro pastor alemán y lo tengo, que se llama Quique, se lo debo al nombre del Quique Morandé. Y ahí lo tengo el perrito, por 7 años. Le echa mucho de menos a Vale. Entonces, es duro, o sea, te pone ahí. ¿Y qué tenía que hacer yo como apoyarla? Se me fue mucha gente encima. Que una hija ya no quería, entonces yo tenía que... ¿Te cuestionaron? ¿Te cuestionaron? Por supuesto que sí. ¿Qué te decían? Por lo mismo que como yo como papá tenía que estar apoyándolo, pero como digo, la enfermedad la sabía, pero la enfermedad la llevaba ella. Y yo tenía que respetar su derecho. Y lo apoyé en todo. Me llevaron de la BBC, de Japón, de todos lados. ¿Qué te dice que una niña de 13 años no está capacitada, no tiene la madurez para tomar una decisión así? ¿Qué crees tú? Es que mira, yo con el Michael lo viví 8 meses en un respirador mecánico. ¿Tú crees que vida que tengas un hijo ahí viéndolo sin realizar, sin saber la enfermedad que tenía cuando partí con el Mike? ¿Y hacer lo mismo con la Vale? No. Y ella estaba cansada. Ella no había... Ella se metía a internet y sabía cuánto el tiempo que le quedaba, sabía, lo tenía claro la Vale. Entonces, ella cuando la veía en psiquiatra en el Carlos Maquena, él decía, doctor, yo voy a conversar con usted unas horas, y le dijo, si usted tiene solución de mi enfermedad, hablemos todo lo que quiera, pero si no tiene, no hay nada más que hablar. Y nada más, o sea, así era. Y nada. Y a los que son papás se han puesto en esa situación. Tú decías, Monse, que lo habías conversado. Es distinto si uno piensa en sus padres o piensa en uno, pero con un hijo. Claro, en realidad yo lo he pensado con respecto a lo que dices tú, que es más natural pensarlo a los viejos, a los abuelos, a los papás. Y en ese sentido es súper duro. Por eso yo encuentro que tu experiencia, Freddy, es de las más duras, porque lo natural es que mientras menor eres, más ganas de vivir tienes. Entonces encuentro que para ti haya sido tu hija la que te pone frente a no engañarse, que es muy terrible. A decir, a la valentía de ella, Valentía, ¿te has fijado? Por supuesto que sí. Sí, sí. Siempre de decir, prefiero no seguir viviendo así. Yo lo encuentro
en ese caso yo creo que los casos más duros son esos. Carlos. Freddy, y si hubiese existido en ese momento una legislación que te hubiera permitido tomar la decisión, todos sabemos qué decisión habría sido. ¿Qué habría sido de ti después? De tomar la decisión yo para... mire, explicar un caso que en ese tiempo la Valentina vinieron de Argentina, una niña que eran mellizas, 3 hermanos con fibrosis quística que habían muerto, y ella se hizo un trasplante de pulmón en Brasil. Que yo mandé todos los reportes, los doctores. Había una posibilidad, pero por Valentina no se movieron. Pero lo más honroso, honorable por Valentina, cuando pidió, necesito un órgano de tu mamá y de tu papá, de la parte del pulmón. Y ella dijo, a mi mamá no la toca ni un bisturí, dijo. Prefiero seguir así con lo que estoy, dijo. O sea, ella amaba a su mamá. Entonces, pero si existiera la ley en ese tiempo yo la habría aceptado porque ella estaba cansada, o sea, para ella no era vida. No, lo que te pregunto, eso lo tenemos todos claro y es un dolor inmenso. Te pregunto es, ¿qué habría sido de ti? ¿Cómo habrías abordado ese minuto? Porque una cosa es que lo digamos acá en la mesa y otra cosa es tener que tomar esa decisión y vivir con esa decisión. Es fuerte porque a lo mejor se habría ido quedando dormida, pero ya no quería más vida. O sea, bueno, como papá es duro, o sea, no se lo vaya a nadie. No, pero 2 caminos duros. Es duro, claro. Entonces, yo me mantengo en pie porque siempre he dicho, a mi hijo no lo siento oído. He llegado con el maíz que llegué a todas las personas que es increíble. Él el que me guiaba. Y con Vale también. Sentimos, no hemos sacado nada de su cómoda, nada. Porque sentimos su presencia, porque ella me dejó unas tareas, entonces se siente. Yo no la he nunca al cementerio, porque la siento viva, mi señora también, la sentimos. Hay algo también que tú lo planteaste en un momento que tiene que ver con nuestras creencias. Porque nuestro país, que hasta hace un tiempo era eminentemente católico, que ya no lo es, esa es la verdad, imponer las creencias o imponer la religión, a mí no me parece. No me parece porque, y creo, o sea, lo respeto. Yo también me considero cristiano, digamos, pero lo que quiero decir es que, ¿por qué una creencia mía la voy a imponer en el resto de la sociedad, donde muchas personas tienen todo el derecho a no creer y poniéndonos de esa base, pueden creer incluso que la vida se termina aquí, que no hay una vida eterna, que no hay algo después de la muerte? Que no hay reencarnación. Exacto. Entonces, ¿por qué imponerlo? Entonces, ahí hay un tema. Y tiene que ver también finalmente como sociedad, nosotros, y eso es lo que a mí me molesta, que estos temas como que se trancan, se trancan, ni siquiera se debaten. Bueno, o sea, yo partí diciéndole que yo tengo mi postura. Y que es súper respetable. Y es mi postura. Claro. Porque yo responderé a mi creencia. Claro. Yo no se la voy a imponer a nadie, solamente pido el mismo respeto para allá, para acá, que alguien que no crea como yo respete, y yo de verdad soy súper respetuosa de las opiniones de otros y de las convicciones de otros. Pero como abogada siempre tiendo a que las leyes en nuestro país sean promulgadas, sean discutidas con una sociedad informada. Porque yo no creo que sea muy efectivo que la discusión, por mucha representación que tengamos en nuestros 155 parlamentarios, sea lo que realmente quiere la gente. ¿Cuál es el argumento cuando dicen la eutanasia no? ¿Cuál es el argumento que más y que sumar después que está el dato de lo que dice el colegio médico? Exacto. Porque acá finalmente todos los actores tienen algo que decir. Bueno, de hecho, les hablaba de las experiencias extranjeras. Hoy día pareciera ser insólito pensar que muchas de las limitaciones que se colocan dice relación con los temores a abusos por esta situación. Se ha prestado para abuso, aunque alguien pueda decir, pero ¿cómo va a pasar algo así? Han habido doctores en otros países, el colega debe estar de acuerdo con eso, seguramente lo ha visto, hay doctores que han practicado la eutanasia propiamente tal, porque tenemos que hacer el distingo. Yo creo que en este país nos va a costar llegar a una discusión respecto de la eutanasia propiamente tal, que es la que venga un tercero a intervenir sobre mi vida, porque yo le pido la ayuda a un tercero. En definitiva, esta inyección letal de la que estamos hablando. Han habido doctores que se han quedado con las herencias de esos pacientes. ¿Ya? Entonces, eso ha sido muy discutido, perdón. También hay hijos que el papá le dice, y esta discusión, ¿cómo nace? Para que ustedes, no sé si lo sabían, pero hay un diputado de la República que fue a ver a su padre, con avanzada edad, a un almuerzo. Y le dice el papá, yo no quiero seguir viviendo.
Y el papá le dice, lo siento, acá la eutanasia no existe. Y le dice, bueno, tú eres diputado, legisla. Así es que como de nuevo se va a iniciar esta discusión. Pero ¿cuál ha sido el tema? Que yo no digo que esos casos excepcionales tengan que determinar el si discutimos o no discutimos, si legislamos o no. Si el tema ya está en la mesa, es una necesidad país, hay que discutirla. Eso es, el espíritu de la legislación dice relación con las necesidades de la sociedad. Pero tenemos que tener claridad de si vamos a legislar, hagámoslo bien, porque este país, ustedes lo saben, legisla y después tiene que corregir una y otra vez, porque no está informada. Eso, yo no digo que no lo hagan, pero hagámoslo bien, hagamos abarcando todos los puntos de vista. La gente que por convicciones, que lo hablábamos recién con Mariana, no quiere abortar, no está de acuerdo con el aborto, no lo va a hacer. Las personas que no están de acuerdo con la eutanasia no lo va a hacer. Claro. Pero sabemos que hay gente que tiene recursos en este país, va a tomar un avión y se va a ir y lo va a hacer en otro lugar. Como Colombia. ¿Cómo están organizados los países en Colombia, bajos? Por ejemplo? Eso es lo que tenemos que nosotros Tenemos incluso un contacto telefónico con Gustavo Quintana, médico colombiano. Tengo entendido, Gustavo, que ha realizado, ahí está, bienvenido, ha estado muy atento a la conversación, más de 300 eutanasias en su país, e incluso tengo información que habría hecho 2 acá en Chile, uno en el norte y otro en Santiago. Usted ya nos va a contar de lo que ha pasado acá en Chile, de su experiencia internacional en Colombia y cómo lo que ha visto usted puede servir en este debate, pero nos va a tener que esperar un ratito, tenemos un compromiso con nuestros auspiciadores. Debemos hacer un corte comercial y a la vuelta seguimos con este tema. Seguimos debatiendo acerca de la eutanasia, ya estamos con Gustavo Quintana, médico colombiano. Todo eso a la vuelta en Bienvenidos. Bien, estamos con el doctor Gustavo Quintana, estamos hablando sobre la eutanasia, él es médico colombiano. Y primero decirles que la eutanasia está regulada desde el año 1997 en Colombia. Y preguntarle primero, doctor, ¿en cuántos procedimientos de eutanasia usted ha participado? Bueno, no me gusta hablar de un número, yo ya he hecho 366 eutanasias. 366. El primero Pero eso lo que me da es un valor moral. Me da un valor moral de haber estado muy cerca de tantos moribundos que han confiado en mi experiencia, sobre todo moral, para acompañarlos en este momento a tener un final feliz. Cuéntanos un poquito el proceso de cómo han sido estas eutanasias, si nos puede explicar, porque para mucha gente esto es absolutamente nuevo y además nadie se imagina cómo es el proceso tanto para el paciente como para la familia. Sí. Generalmente los pacientes entran en contacto conmigo a través de uno de sus familiares. Generalmente no suele ser su esposa, no suelen ser sus propios hijos. Muchas veces utilizan algún sobrino o algún amigo muy íntimo al cual se atreven a decirle: mi situación está, me han enviado mis médicos a esperar la muerte en mi propia casa, que es absolutamente torpe que yo prolongue mi dolor y se prolongue el dolor de mi familia mientras me llega la muerte. Entonces, el hacer el procedimiento es un procedimiento supremamente sencillo en el cual yo debo tomar una vena del paciente en la cual se va a inyectar un anestético en una dosis supremamente alta que va a colocar al paciente en un coma terapéutico. En ese coma terapéutico el paciente no va a sentir necesidad de absolutamente nada, igual como si yo lo fuera a introducir a una sala de cirugía para hacerle una operación. A los 4 minutos inyecta otro medicamento que se llama un despolarizante cardíaco que va a detener la contracción del corazón. A partir de ese momento, el metabolismo del propio paciente va a consumir todo el oxígeno presente en la sangre del paciente en más o menos 4 minutos. Y una vez que se acaba el oxígeno, es como el carro al que se le acaba la gasolina, no puede seguir andando. Entonces, más o menos entre 6 y 9 minutos se conseguirá la muerte real del paciente.
Generalmente yo me conservo al lado del cuerpo de mi paciente por lo menos durante 30 minutos más, al final de los cuales, por medios electrónicos de pulsoxímetros muy sensibles, se podrá verificar que el paciente no tiene oxígeno y que tampoco tiene ninguna contracción cardíaca en su cuerpo. Gustavo. No se puede permitir que el paciente quede como en una anestesia que no se pudiera continuar. Claro. Yo tengo que estar seguro antes de salir de la casa de mi paciente de que todos los signos vitales habrán cesado. Ahora, como este procedimiento es tan corto, sí, se lo puede aplicar en muchísimas partes, porque generalmente se lo aplica en pacientes que están esperando que les llegue la muerte y que ese periodo, mientras les llega la muerte, puede llegar a durar entre 1 o 2 meses. Te pregunta uno, ¿se justifica que ese paciente continúe su sufrimiento durante ese tiempo? Gustavo, doctor. Sí. Dos cosas, si hay dolor y hay sufrimiento en esta aplicación de medicamentos cuando las personas fallecen, y dos, ¿qué le pasa a usted? ¿Hay algún cuestionamiento personal, emocional? Moral. Y moral también, cuando usted, a lo mejor ahora no, porque lleva 400 eutanasias, pero me imagino que sí, la primera, la segunda o las primeras 10. ¿Qué le pasa a usted o qué le pasó a usted cuando ayudó, no quiero decir mató, ayudó a morir a esos pacientes que se lo pedían? Exactamente. Fíjate que hay una cuestión muy diferente, porque muchos podrían tildarme de asesino. Pero es un asesino aquel que le quita la vida a alguien que la quiere conservar. Podrían también tildarme de sicario, pero un sicario es alguien que por dinero le quita también la vida a alguien que la quiere conservar. En cambio, cuando yo ayudo solidariamente a un paciente que me está pidiendo que lo ayude a descansar, lo que yo estoy haciendo es algo que Hipócrates preconizó para la medicina. Nosotros aliviamos el dolor. Yo ni doy vida cuando atiendo un parto, ni quito la vida cuando hago una eutanasia. Gustavo, pero ¿no te da a veces susto equivocarte en el sentido de estar cometiendo un error en algún momento en ayudar o propiciarle la muerte a un paciente que quizás esa persona en ese momento de desesperación, de dolor, de desgaste, quería morirse, pero no hay en ti una duda de que lo que estás haciendo puede tener, está determinando un destino que quizás no era necesario, que quizás esa persona o tenía alguna posibilidad, o que también los propios familiares, tú dices que no son nunca los familiares directos los que acuden a ti, tampoco quieren la muerte de esa persona. Te lo pregunto porque me imagino que también una situación muy fuerte la que tú tienes como doctor que ha hecho esto tantas veces. Fíjate, yo me siento como la figura de Caronte de la Comedia. ¿Perdón? A la orilla de la laguna Estigia llegan los moribundos con unas monedas en sus bocas. Yo los monto en la barca y atravieso con ellos la laguna Estigia para llevarlos al otro lado, a la eternidad. Eso para mí de alguna manera constituye como si yo mismo muriera y los acompañara en su muerte a ellos. Y nunca no te puedo negar que las primeras eutanasias que yo hice, yo me encerraba solo con el paciente porque entendía la trascendencia de ayudar a un paciente a ese último momento de su propia vida. Pero posteriormente entendí que esto era parte de una labor humanitaria. No es una labor de compasión, es una labor de afecto. Yo no puedo hacer una eutanasia si no me enamoro de mi paciente, porque solamente enamorándome de él le puedo colocar sus propias pantuflas, saber cuál es su verdadero sufrimiento y entender su necesidad. Óyeme esta palabra,
su necesidad insoslayable de disponer de su propia vida, porque no soy yo quien dispone de su vida. Siempre serán mis pacientes, con la expresión de su voluntad, quienes disponen de su propia vida. Doctor. Ya quisiera yo ser un milagrero. Quisiera yo llegar al lecho del moribundo y decirle, levántate y anda. Pero los milagros son una esperanza que generalmente jamás se realiza. Acá hay varias preguntas, por favor. Doctor, ¿hubo o hay algún momento en el que usted haya dudado del procedimiento y usted haya dicho, no, en este caso, mejor no lo hago, no corresponde? Sí, o sea, yo siempre creo tener la posibilidad de analizar tan claramente el deseo de un paciente para saber que no me esté fingiendo en su deseo de terminar con su vida. Porque ha habido casos en los que personas muy jóvenes, acotadas de un sentimiento de depresión muy profundo, me piden que les ayude a morir y yo no puedo ser cómplice de su propio suicidio. Doctor, ¿hay personas que se han arrepentido antes de que le han dicho, no, doctor, siento que no es el momento? Es muy curioso, pero no ha habido una sola que se arrepiente. Mire, pregunta. Ha habido casos en que un paciente con el cual yo había acordado llegar a hacer su procedimiento un viernes y lo acordé con él el lunes, me llama el martes siguiente y me dice, doctor, tenemos que aplazar mi procedimiento porque tengo un hermano que viene a acompañarme desde el Canadá. Voy a esperar que llegue porque él además quiere acompañarme a este procedimiento. No hay ningún problema. Pero fíjate, los pacientes jamás manifiestan duda alguna acerca de su determinación. Las dudas las pueden manifestar sus propios familiares. Claro. Las dudas las puede manifestar una persona que de pronto no esté de acuerdo con ellos. Pero aquí, la única voluntad prima es la del propio paciente. Acá hay más preguntas. Doctor, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo usted ha acompañado a esos pacientes antes de acoger su solicitud? ¿Cuánto tiempo usted los conocía? Sí. A mí me gusta muchísimo tu posición porque tú tienes una posición muy abierta de que tú quieres escuchar las demás opiniones y no te sientas en la sola tuya por creencia religiosa. Eso es lo que yo pido, tolerancia para mis pacientes. Eso es lo más importante. Que esto se pueda discutir en un ambiente absolutamente laico, porque los estados tienen obligación de ser laicos para poder hacer leyes que cubran a todas las personas que están en su país, ¿cierto? Entonces, las leyes tienen que ser dadas para que todos podamos entender. Gracias. Hay más preguntas acá, Antonio, por favor. Sí, yo me sorprendo además. Yo le quería... No me ha contestado, sí. ¿No lo ha contestado? No, todavía no me contesta. Perdón, sí. Ya. ¿Le repito la pregunta? Sí. ¿Usted cuánto tiempo está en contacto con estas personas que le hacen una solicitud tan extrema? ¿Cuánto tiempo usted puede evaluar en la situación que ellos realmente se encuentran? Generalmente, mira, tengo pacientes de los cuales vengo evaluando su petición de más de 6 meses, pero en general casi nunca hay ningún paciente en el cual yo no me tome por lo menos entre 15 y 20 días, por diálogos muy frecuentes, sobre todo con el paciente mismo, para poder entender la necesidad de su determinación. Psiquiatra, hay un equipo multidisciplinario aparte de la decisión que toma usted con el paciente. Que en 15, 20 días. Cuando ya el paciente acude a mí, generalmente ya ha habido un comité de médicos que han desahuciado su propia enfermedad. ¿Y usted revisa eso? Que le han dicho, esos antecedentes usted los maneja, o sea, el tema de que lo hayan desahuciado, la información médica previa es algo que usted maneja como un antecedente. Sí, pero te quiero ser muy claro. Yo no me siento especialista en todas las ramas médicas. Y para mí lo más importante es que un grupo de médicos le haya dicho al paciente: no hay nada que hacer contigo. Perfecto. No hay medicina, no hay cirugía,
no hay quimioterapia, no hay radioterapia, ni siquiera medicinas alternativas que te puedan devolver la salud. Hay más preguntas, por favor. Yo creo de buena fe en eso. Sí, yo le tenía una pregunta porque en el fondo a mí creo que igual que usted esto se pueden sostener posiciones a favor de la eutanasia tanto como en contra sin apelar a argumentos religiosos, como decía usted. Entonces no creo que necesariamente alguien que está en contra de esto lo está por razones religiosas, por lo menos yo no lo estoy por razones religiosas. Eso es lo primero que le quería comentar a lo que decía usted antes. De hecho yo estoy muy abierto también a escuchar sus razones, pero no creo que las suyas sean religiosas como las mías no lo son tampoco. Y la pregunta iba al hecho de que en el fondo usted señala recién de que hay casos en los cuales usted ha pasado por arriba, o decimos en Chile, o ha corregido quizá la autonomía, la voluntad que manifestó ese paciente. Entonces, ¿dónde está un poco el límite? Que es algo muy complicado en esto, porque usted mismo nos dice que hay casos en los cuales una persona por una situación de vulnerabilidad psicológica, psiquiátrica, está tomando esta decisión y quizás no sería correcto. Y hay otra situación en la que sí, y esto nos lleva a casos muy complicados que han pasado. Uno reciente pasó, de hecho, en Inglaterra, en que los médicos deciden por los pacientes. Entonces, claro, usted hoy día me dice, no, siempre espero la voluntad de mi paciente, pero ahí es innegable que hay una zona difícil de resolver en la cual pueden prestarse para muchas complicaciones en el fondo. La respuesta mía va a ser de pronto muy sencilla. Siempre respetaré la voluntad insoslayable del paciente sobre su propia vida. Pero usted antes mencionó casos de pacientes... Me hacer una afirmación todavía más avanzada. Sí, pero mencionó casos usted de pacientes en los cuales... En el futuro, cuando los psiquiatras consideren que la depresión también podrá convertirse en una enfermedad terminal, para que cada ser pueda libremente e insoslayablemente decidir el final de su propia vida. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, la verdad, porque me parece que la persona que padece una depresión es una persona que necesita ayuda. Y precisamente lo que decimos, cuando una persona se quiere quitar la vida por una enfermedad como la depresión, por ejemplo, o una enfermedad más grave psiquiátrica, es una persona que precisamente hay que ayudar, pues, hay que acompañar a ojalá superar ese estado en la cual hay una enfermedad de por medio que no lo deja apreciar la realidad, que no le permite. Lo que da susto eso es sentir que nos vamos a transformar en una sociedad súper descartable. Ah, tiene depresión, pum. O sea, es como, si este es el comienzo, ¿a dónde puede terminar? Uno exactamente. Y de hecho da un poquito de susto el tema sobre todo el tema de la depresión. Pero tú querías apuntarle algo sobre los pacientes, hiciste una diferencia que le querías decir a él. No, sobre que él mencionaba a ciertos pacientes en los cuales él le manifestaron la voluntad de morir y él dijo, no, porque usted tiene una enfermedad, que es una depresión. Entonces ahí hay límites a la voluntad de los pacientes, que los pone un doctor. Yo no creo que eso sea muy correcto. Dices que, por ejemplo, pasó el caso de un niño recientemente en Inglaterra, en que el niño, los padres querían que el hijo siguiera conectado, sí. Decían que su hijo respondía al contacto con la madre. Lo querían trasladar a Italia, ¿verdad? ¿Ese es el caso? De hecho, Italia ofreció, le dio la nacionalidad, el gobierno italiano ofreció tratarlo, los médicos estaban dispuestos, el Papa intervino incluso, y la justicia la justicia inglesa y el hospital en Inglaterra se negó a trasladarlo simplemente porque los doctores decían que no había expectativas de vida. Y lo más impresionante es que... Qué terrible eso. ¿Cómo en este gallito los doctores tienen más peso que los padres? Es que estaban amparados por la ley, estaban amparados por el sistema judicial. O sea, no es que los médicos tuvieran pero la justicia les dio la razón poniendo sobre los argumentos de los médicos. En el fondo, al final, esto pasa en algunos casos que los médicos se transforman en los jueces y eso es muy complicado. Y lo otro que era complicado en este caso es que lo desconectaron. Los médicos habían previsto que se iba a morir inmediatamente y no se murió. ¿Y qué tuvieron que hacer? Dejar de alimentarlo. O sea, lo mataron directamente contra la voluntad de sus padres. Era un niñito de, si no me equivoco, 2 años y medio. O sea, terrible. Yo le quería preguntar al doctor en Colombia un poco para entender esto, porque cuando una persona hace 360 y tantas eutanasias, esto comenzó en algún minuto, en alguna parte. ¿Dónde comenzó y dónde empezó usted a sentir
que eso podía ayudar, entre comillas, a las personas. Y la entre comillas la coloco simplemente por el tenor de la conversación que estamos teniendo acá en Santiago de Chile, doctor. Sí. Yo tuve hace aproximadamente unos 37 años un accidente automovilístico muy severo. Estaba yo en un consultorio médico en un sitio cerca a Bogotá. Cuando tuve el accidente y me recogieron del sitio en el cual atropellé un caballo que cayó sobre mi vehículo, yo no me di cuenta del accidente, pero recuperé mi conciencia mientras me llevaban a la hospital. En este momento sentí que no me obedecían mis piernas. No sentía ni siquiera dónde estaban, intentaba moverlas y no las podía buscar. Entonces empecé a pensar que yo podía tener una lesión en mi médula espinal a nivel cervical y que podría quedar cuadripléjico. Me puse a revisar mi vida en ese momento y caí en cuenta de que yo no estaba dispuesto a continuar mi vida recluido eternamente en una cama, como le sucedió a Ramón San Pedro en esto. Y con lágrimas en los ojos me volteé al médico que me acompañaba y le dije: y de que está cuadripléjico, te ruego un favor, no me hagas nada, déjame fallecer. Eso me dio la idea absolutamente clara de que mi vida me pertenecía y que las decisiones sobre mi vida no se las iba a dejar a los médicos, no se las iba a dejar a mi familia, sino que me correspondía exclusivamente a mí tomar decisiones sobre mi futuro. Raquel. Doctor, lo quiero traer a los dos casos que usted lo realizó en nuestro país, que no es legal. ¿A usted le basta solamente la petición del paciente? Mi pregunta es la siguiente: al no estar de acuerdo los familiares directos con esa decisión del paciente, ¿no tiene miedo que lo puedan demandar? No entiendo por qué tú me dices que los familiares no estaban de acuerdo. Ah, no, al no estar de acuerdo, es un ejemplo. Los familiares directos, como usted dijo que normalmente la petición la hacen a un sobrino, pero no a los familiares directos, esa es mi pregunta. Sí, así no. Generalmente siempre termina teniendo diálogo con los familiares directos del paciente. Y lo que yo espero encontrar en la familia de los pacientes de eutanasia es respeto por su decisión. Pueden no compartir, eso es absolutamente sano. No todos tenemos por qué compartir una idea, pero lo que yo espero es respeto y tolerancia, doctor, por la decisión del paciente. Doctor, porque el dolor de perder a un ser querido, allí yo no puedo hacer absolutamente nada. Igual dolor tendrás de perder un familiar en un accidente automovilístico, igual dolor tendrás de perder un familiar porque lo asesinan. El dolor de perder un ser querido siempre estará presente, pero lo importante para mí en la decisión de un paciente terminal es respetar su decisión, acompañarlo con afecto, mientras se toma la decisión del procedimiento y estar presente hoy en día en el procedimiento mismo. Doctor, una pregunta. Usted dijo que en el fondo ayudaba a personas que con su voluntad estaban con la voluntad de terminar con sus vidas. O sea, usted no ayudaba, usted no quitaba la vida a otros sin su consentimiento, sino que ayudaba a esa persona a morir porque esa persona quería morir. ¿Cuál es la diferencia para usted entre una persona, por ejemplo, que está en situación terminal y agarra un arma y se suicida, se quita la vida, y lo que hace usted con esa misma persona? Más allá de lo legal. Más allá de lo legal. Hay que acudir a algo tan dramático como tomar un arma y dejar esa huella tan triste en los que quedan vivos. Perdón, lo cambio por una persona que toma una sobredosis de algún remedio que le dé una muerte tranquila en su casa, pero se suicida con un remedio, con algo que no tan traumático. No tan traumático, pero que lo haga también y que muera en paz, pero se suicida. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace usted y esa persona que lo hace por mutuo propio? Te quiero decir que en este momento
no tengo ninguna fórmula de algún tipo de tranquilizante ingerido en grandes dosis produjera la muerte de los pacientes. Los métodos que estamos empleando, aparte de los métodos endovenosos que yo empleo, se emplean también anestésicos que se ingieren por vía oral. Pero allí las agonías nunca duran menos de 40 minutos y suelen ser, desafortunadamente, dramáticas y dolorosas, no solamente para el paciente que se somete a la eutanasia, sino para sus familiares que están presenciando el procedimiento. Doctor, ¿qué precio tiene o entre qué estamos hablando de qué? Se puede sonar fuerte la pregunta, pero ¿cuál es el rango? ¿Cuánto cuesta morir? Si tú vas a Suiza, te van a hablar de cerca de 10.000 euros. Si vas a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, te puede costar arriba de $5.000. En Colombia no vale ni la mitad de eso. Y si yo tuviera acceso a los medicamentos, te podría decir que lo único que yo podría cobrarle a mis pacientes serían unos honorarios médicos que ellos mismos establecieran. El 40% de las eutanasias que yo he hecho han sido absolutamente gratuitas, porque yo he conseguido inclusive con donaciones los medicamentos que empleamos para hacerlas. Siempre me estaré preguntando por qué hay eutanasias tan costosas, cuando morir no debería costarnos tanto. Muchas veces es mucho más costoso tener un paciente en cuidados intensivos, Claro que sí. donde el costo de cada día puede costar cerca de $1.000. Muchas veces tenemos pacientes a los que les damos tratamientos de quimioterapia que pueden llegar a costar cerca de $10.000, $20.000 el solo tratamiento, sabiendo que no van a tener resultados. Yo quería, Seguiré creyendo que los seres humanos tenemos derecho a morir con dignidad, sin que eso nos implique acabar con nuestra vida. Es que también para abrir un poco la discusión, lo que decía Martín, por ejemplo, de suscitarse la muerte, suicidarse con pastilla, finalmente es una situación mucho más extrema y menos humana que el solicitar una eutanasia. Porque finalmente si tú decides terminar con tu vida así, es probable que lo hagas a escondida. Es probable que tengas que conseguirte, no sé, en el mercado negro para ingerir una sobredosis de pastilla, hacerlo solo, con el temor que eso significa. Y yo entiendo, Gustavo, que la eutanasia, a veces más, a veces menos, pero es lo que tú has dicho, un procedimiento que es más o menos rápido, pero sin dolor, y que tiene que ver con una cosa que a uno le parece cruda, pero es con la conciencia y el acompañamiento de la muerte. En Suiza, el tema del acompañamiento de la eutanasia, yo no sé cómo tú lo haces, es con la familia en la pieza. Con música. Es decir, como la persona que desea morir lo quiere hacer. Y muchas veces hay un artista que el año pasado, que no me acuerdo el nombre, que es un artista muy conocido, muy respetado, que tenía una enfermedad terminal, tenía 68 años, y me acuerdo haber visto en Twitter, en Instagram, los artistas que lo siguieron en distintas partes del mundo despidiéndolo porque él mañana iba a morir. Y mañana iba a morir, todos lo sabían, y él se hizo acompañar de su familia, que es una situación muy distinta a lo que también pasa en Chile, que a veces hay doctores que ven tanto sufrimiento en esa persona que saben que se va a morir en 15 días y a veces prefieren, y la familia se lo dice pero no se explicita, que para los dolores esa morfina le ponga También. una dosis un poquitito más fuerte. Tal cual. Y esa persona va a dejar de respirar. Y eso eso es un poco distinto igual. Y eso, claro, pero eso eso es... no es eutanasia. Pero es que... ¿Cómo ahí hay definirías un eso? límite. No, porque es una discusión ahí. Ahí hay una de discusión. hecho, yo quería tomar precisamente ese punto, porque a mí me parece el punto de Martínez muy bueno, porque en el fondo, desde el punto de vista del acto que se realiza, es exactamente lo mismo. De hecho, por eso en muchas partes se llama, a la eutanasia se le llama suicidio médicamente asistido, porque es finalmente un suicidio en que alguien...
eso es cuando los médicos te prestan todo ayuda. y tú finalmente el que termina. O puede ser también que alguien a uno le dé, no sé si se acuerdan de esa película Mar Adentro, sí. que en el fondo el actor era Javier Bardem, no me acuerdo el nombre del personaje, pero San Pedro, lo habló Gustavo recién de él, claro. Exactamente, y lo tienen que ayudar a tomarse, y eso es un suicidio médico asistido. No, ese no es el tema. Cambio, cuando... El tema de Mar Adentro es que es ilegal, entonces es otro tema. Pero me refiero solamente a cómo procede en el fondo. Pero en cambio, en el caso en que se dejan de dar tratamientos cuando ya es totalmente desproporcionado, cuando de hecho lo llaman los médicos ensañamiento terapéutico, es en el fondo un caso en que ya es totalmente justificable y esa proporción puede ser económica, por ejemplo, y por lo tanto el caso de una persona que tiene pocos recursos muy distinto a lo que es proporcionado para Trump. Pero ahí cuentas con la buena voluntad del médico. Pero que ¿no? hay un vacío legal súper complicado, Antonio, porque cuando uno quiere que el paciente, tú dices ya, esta persona está, la verdad es que no tiene destino, lo está pasando pésimo. Le están poniendo morfina. La decisión de ponerle un poco más de morfina que le va a llevar a la muerte. Con el doctor. Pero no es algo que la ley contempla. No, porque de hecho lo que se hace en la distinción se distingue entre los actos que directamente provocan la muerte. Y por ejemplo, yo directamente ¿Pero tú tienes conocimientos médicos de eso? O sea, ¿tú has visto de casos que es así? Y en cambio están los casos que indirectamente provocan la muerte. Entonces, por ejemplo, es muy distinto. Martín ponía un ejemplo bueno ante alguien que decide no hacerse un tratamiento de quimioterapia porque lo encuentra excesivo para su edad. Obviamente eso le está provocando la muerte, o también le está provocando la muerte algunos tratamientos médicos que, por ejemplo, acortan la vida, ¿cierto? Eso alguien podría decir, es que eso es eutanasia. No es eutanasia porque el derecho distingue entre aquellas cosas que son directas para provocar algo, las que son indirectas, y segundo, distingue entre la intención del que lo hace. Por eso es muy distinto que un doctor en la sala de operaciones me corte una pierna a que me la corte alguien que me está torturando, porque pero la intención... Antonio, hay un error, porque lo que te estoy diciendo yo, y eso es lo interesante, es que el doctor en Chile, y son pocos casos porque no es algo que está arreglado legalmente, dice o acuerda o piensa y lo hace que mejor para no prolongar el sufrimiento le voy a poner morfina más de lo que debe. Y la persona muere por eso. Entonces no es que tú le estás quitando un tratamiento. Es que no muere por eso. La morfina obviamente puede acelerar la muerte. La morfina, si tú elevas un poquito la dosis, te baja el paro cardíaco. Ahí depende de la buena voluntad del doctor. Pero eso no es provocar la muerte directamente. Pero yo estoy de acuerdo en que eso quizás... Sí, y yo lo encuentro es provocarla. Y por eso digo que yo creo que ahí falta decir la verdad, porque conozco varios casos donde los doctores que han dicho para callado le dicen, no, doctor, por favor, no lo haga sufrir más. Le encuentro toda la razón, dice el doctor. Pongámosle no más antibióticos, no más no sé qué, dejémoslo morir y para que no sea tanto tiempo, le ponemos un poquito más de morfina. ¿Qué es eso? Es, de alguna manera, es una eutanasia, porque el suicidio es distinto, es cuando uno se lo autoinfiere, cuando uno toma las pastillas. Es una eutanasia que incluso es activa, porque la pasiva es desenchufarte. Y esto es dar una muerte pacífica dentro de un diagnóstico que no tiene... Yo creo que puede precisarse, quizá hay que trabajarlo mejor, y eso es lo que todos estamos de acuerdo, que quizá hay que legislar. Pero es muy distinto el hecho de que porque hay mil cosas que me acortan la vida y yo no las dejo de, por ejemplo, ingerir un remedio porque tengo una enfermedad particular, que tengo un dolor en la pierna y tengo que tomar un remedio, que el efecto colateral es, por ejemplo, el problema al corazón. Pero aquí están elevando una dosis. Pero elevar una dosis para evitar el dolor. No, es elevar una dosis para terminar con el dolor que se terminar con la vida. Yo creo que la Claudia hay una distinción. Lo que pasa es que hoy día se trata de transparentar. Hoy día eso existe. Es lo mismo que hay gente que dice, ¿por qué lo van a desconectar a una persona si hemos visto que hay casos de personas que han después reaccionado a un coma? Yo lo desconecto, pero la diferencia está en que esa persona no dio su voluntad. Él nunca dijo, ya desconéctenme. Pero la familia desconecten. Claro, pero el caso que están explicando acá, la idea es que la gente en sus casas pueda tener clara la diferencia. Hoy día la eutanasia, como se está presentando, es con esta inyección letal, con una forma como directa. Pero efectivamente, dentro de los médicos, y especialmente cuando conocen mucho tiempo a sus pacientes, a la familia, han sido incluso médicos de cabecera,
hacen este procedimiento, colega, Sí, pues, de y eso se aumentar puede, la y eso dosis. está bien. Pero espera, eso es eutanasia o no. Escúchame. Es un procedimiento que no está arreglado, ¿no es cierto? Exacto. Está bien, pero eso no es eutanasia. Pero mira, déjame termine, Marcela. Déjame explicarlo. Si nosotros nos vamos a ir al término que eutanasia es aplicar una inyección letal, efectivamente eso no es, porque no le aplicó una inyección letal, aumentó algo para quitar el dolor, pero que doctor y la familia saben que lo que va a traer es la muerte. Exacto. Por eso es hipócrita, por eso tenemos que ese es el punto. Que es una eutanasia vacía, porque también yo la viví con la Valentina. Es una eutanasia vacía, porque yo la vi directamente con mi papi. Mi papi me pedía lo mismo. Quiero lo mismo que Valentina. Y toda la familia estaba decidida, pero no podíamos hacerlo. Y se aumentó más la dosis y se fue en calma. Tranquilo. ¿Saben? Esto para mí es una eutanasia pasiva. Se lo digo. Yo con eso no tengo problema, con sacar los tratamientos. Lo que pasa es que técnicamente se distingue. Y por lo tanto, por eso yo ocupaba unos términos que a veces son medio raros, es decir, ensañamiento terapéutico. Dejar esas cosas de lado no es eutanasia, porque es algo que indirectamente provoca la muerte, que es muy distinto al hecho directo que desconectar, dejar de alimentar. Perfecto, pero el caso específico que estamos tocando, el caso que habla Freddy, es una eutanasia. Es pasiva, pero es eutanasia. Es que eso es lo que yo encuentro importante, lo que dice la Marcela, porque abordemos las cosas más directamente. Si llamamos a eso eutanasia pasiva, yo no tengo problemas. Claro, pero es decir, en Chile tú puedes aumentar la dosis terapéutica de la morfina de modo de acelerar la muerte de una persona, digámoslo directamente, sí, eso se va a poder hacer. Y que no sea algo para callado. Eso se hace solo para acelerar la muerte. Y que no sea algo para callado, y pongámonos de acuerdo, como dice la Marcela, de transparentar el tema, porque ahora no es transparente. Yo estoy de acuerdo con la Monse en qué sentido, en que eso tiene que tener un marco. Eso, si está pasando, tiene que tener un marco. Ahora, cuando abramos la discusión, porque se va a abrir otra discusión, que es hasta qué punto nosotros podemos incorporar médicamente y socialmente el término de eutanasia, porque esa es la discusión de fondo. La discusión de fondo no es si conecto o desconecto a una persona. La discusión de fondo es hasta dónde la sociedad va a permitir que eso pase y lo va a considerar, comillas, subrayo, legal. ¿Y por qué digo comillas, subrayo? Porque la ley es general, la ley no es particular. Por lo tanto, una ley de eutanasia es general y dependerá de cada persona usarlo. Y con respecto a una pregunta que me hacía Mariana, no es que uno dé la orden de que lo conecten o no lo conecten. Cuando uno llega de urgencia a un tratamiento médico, se da por entendido que tú permites todas las acciones que te permitan preservar tu vida. Después viene el momento en que tú agarras a tu familia y dices, mire, muchachos, ¿saben qué? Esto no va para ningún lado. ¿Por qué no me desconectan? O viene la figura que mencionas tú, del ensañamiento terapéutico, que es alargar artificialmente un final que uno sabe se va a dar. ¿Qué dice el Colegio Médico cortito? Dice así: la posición del gremio en Chile se alinea con la resolución de la Asociación Médica Mundial, que fue adoptada en el 2002 y reafirmada en el 2013. La eutanasia entra en conflicto con la práctica médica, comillas, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética, explica. Incluso la Asociación Médica Mundial insta a los médicos a no practicar la eutanasia, aun cuando está permitida por ciertas legislaciones o despenalizada bajo ciertas condiciones. Quería hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Alguien ha acompañado a alguien a morir acá? No. Yo. ¿Tú? Sí. Yo también. Sí. O sea, ¿tú has visto morir una persona en una cama? Así, en una... Así, yo también. Terrible. Yo también. ¿Tú también? ¿Quién más? Tú también. Bueno. Entonces, es una situación que tiene... Una carga... No, es algo muy, muy especial porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo, si tú acompañas a esa persona, viene una sensación como de paz. Es algo muy extraño, no sé cómo definirlo. Y esa persona queda su cuerpo, ¿no es cierto? Pero uno siente que su alma está descansando y siente que también ha terminado un proceso en su vida, independiente de las creencias de cada uno. Hay algo de ahí que tiene que estar en esta discusión. Porque la eutanasia, yo creo que sí o sí, es igual que el aborto, igual que todos los escenarios mundiales que estamos viendo, va a llegar a nuestro país. El tema es cómo llega, el tema es cómo se legisla, el tema es cómo nos hacemos cargo además de la salud pública, porque nosotros no podemos estar pensando en eutanasia, y eso es lo que me pasa a mí, y esto es una opinión muy personal, si no tenemos resuelto una serie de cosas de la salud pública que hacen que... no sé si estás de acuerdo conmigo, sí. ¿Viste? O sea, nosotros tenemos una salud pública
que está saturada, que, o sea, vamos a hablar de, es como hablar del postre antes de comer la entrada. Entonces, La Tonka ponía un ejemplo muy bueno y de hecho el doctor lo decía, que a mí me pareció medio complejo como lo planteó él, que decía la Tonka sobre lo descartable. O sea, hoy día las enfermedades más caras es cuando nos planteamos precisamente esto, o las enfermedades más difíciles, o el ejemplo que ponía yo de este niño en Inglaterra. Los padres tenían pocos medios económicos y al final al hospital le resultaba muy caro mantener con vida a ese niño. Entonces, antes, como dices tú, de discutir acerca de cómo mejoramos el sistema de salud, cómo tratamos las enfermedades difíciles, nos preocupamos, bueno, en el fondo, a veces tendemos a encontrar la salida de cómo descartar un poco más fácil. A veces se tiene que discutir, pero el tema es que esto tiene que ir en paralelo con lo otro. Esto ha pasado porque la salud ha mejorado. Y eso no podemos nosotros eludirlo. Yo encuentro que no ha mejorado. No, la salud del ser humano hoy día. La expectativa de vida. El cáncer, ¿y por qué estamos enfrentados a la eutanasia? A la disyuntiva de la eutanasia. Porque la esperanza de vida más Porque alta. hoy día el ser humano está enfrentado a la posibilidad de la sanación y de las curas como nunca antes en la vida. Y hoy día los seres humanos estamos enfrentados a los intereses económicos de los laboratorios, las clínicas y los hospitales como nunca antes en la vida. Los más interesados en prolongar la vida, lo más que sea, son muchas veces los que fabrican los respiradores, los que fabrican los remedios, los que fabrican. Entonces también, ¿cuántas personas han caído del hospital o en una clínica y no pueden salir de ahí con los exámenes que te mandan a hacer? Correcto, sales arruinado y sales igual de mal o igual de bien. Y eso quiere decir que también acá hay una situación que no es que la medicina o que las condiciones materiales de la muerte han cambiado y muchas veces nosotros estamos metidos en este sistema que te agarran, tú llegas de urgencia a una clínica y te enchufan sin preguntarte, tienen que preguntarle a la gente con que vienes también. Así como te preguntan por el cheque. Te hacen un tratamiento y después desenchufarte no se puede, pero enchufarte es una decisión que todavía tienes. Entonces también, ojo, acá hay todo un sistema que está con la salud es el gran negocio del momento. Yo sumaría una cosa, perdóname Carlos, disculpa que yo sé que también Freddy va a la moneda. Entonces también nos quiere contar de eso y tiene 5 tareas y es súper importante que lo diga Freddy, aprovechar este espacio también en el programa. Bueno, antes de que aquí Cristian estaba hablando de la salud, tengo en el hospital de Melipilla, cayó mi madre en el hospital y cayó mi suegra. Entonces, ustedes encuentran digno que en una sala, que antiguamente yo iba al hospital y había hombres y mujeres separados. ¿Es digno que un papá un abuelo esté hombres con mujeres? No. Yo quiero solución. Yo le dije al ministro cuando hablé que necesitamos solución, cambiar eso, que no avisen, vayan de sorpresa. Entonces, mi suegra estaba y una persona ahí estaba haciendo cosas que no debía hacer un hombre. Entonces, no es digno que la salud siga así, que hayan de tercera edad hombres con mujeres. Cambiémosla, por favor. Entonces, me acerco ahora al presidente y son 5 tareas que las quiero mencionar y se las voy a decir hoy día también. Hacer las maratones más grandes acá en Chile por la donación de órganos. Este año estamos bajo un 40 o 50 más. Cerró la corporación de... Está con riesgo de cerrar. Todavía no cierra, pero está a punto. Que es gravísimo. Entonces ustedes mismos los medios, había un canal que hacía la propaganda y cuando se terminó, bajó. Entonces ojalá que todos los canales se unan porque a cualquiera nos puede tocar. A cualquiera de los que están aquí. Escribir un libro, que eso yo todavía lo tengo aquí. O sea, quiero hacerlo muy inteligentemente para que a la gente le llegue. Hacer una película de nuestra historia. Hacer un hospital público tipo clínica para cada enfermedad de estas enfermedades raras que decía la Valentina. Y hacer casas de acogidas donde yo tenía que estar durmiendo en el suelo. Todos los papás que viajan del norte a sur hacen lo mismo y lo siguen haciendo. Entonces, hay que cambiar. Vamos a agradecerle a Marcela Concha, como siempre. Marcela, gracias por estar con nosotros. A Antonio Correa, también abogado, por supuesto. A Freddy Maureira, papá de Valentina. Hoy día se cumple 3 años de la partida de Valentina y también quisimos honrarla con esta conversación porque es muy importante poner el tema en familia y poder conversarlo. Sí, y agradecer a Gustavo Quintana, médico colombiano que estuvo con nosotros en conexión vía Skype y sin duda que da para mucho más y vamos a tener que seguir reencontrándonos para hablar de esto. Gracias por estar con nosotros, Freddy. Saludos, mujer.